anterior. Entonces vamos a comenzar, para lo cual yo voy a presentar mi pantalla. ¿Me escuchan, no? Sí, se escucha, Liz. Sí, Liz, se escucha. Sí, es importante que me digan si ven en la pantalla cualquier duda, siempre interactuamos, ¿ya? Hoy día vamos a ver algunos videitos de conceptos fundamentales. Esperen un ratito. Dar mi volumen. Ahí también voy a grabar esta clase. Bien. Entonces vamos a empezar grabando. Bien, el principio de abstracción es súper importante, ¿ya? Entonces, como primer elemento, vamos a ver el principio de abstracción. Bien. Adivinen qué estoy haciendo. ¿Qué cosa ven? ¿Un árbol? Un árbol. Un árbol. Un árbol. ¿Será realmente un árbol, chicos? Podría ser hasta una antorcha. Bueno, sí es un árbol, pero ¿es realmente un árbol? Bueno, no un árbol, parecido o algo parecido, yo creo. No, o sea, bueno, me voy a esmerar más en el dibujo. Está el viento soplando acá, en este sentido. Bien, ¿qué cosa es? Es un árbol, me dicen, pero realmente será un árbol, o sea, puedo sentir su aroma, tocarlo, ver su color y demás. No. No, eso. La representación gráfica de un árbol, Lisa. Es una representación, ¿no? Entonces, de aquí en adelante, no le tengan miedo a la palabra abstracción. ¿Ya? Jamás le vuelvan a tener miedo a esta palabra abstracción. Bueno. Ahora recién está grabando. Entonces, cada vez que vean esta palabra abstracción, significa representación. Y la idea central es esta, ¿no? O sea, aquí yo no he necesitado dibujar detalles como sus raícitas, sus ramitas, algunas hojitas, no he necesitado, ¿no? Tampoco he necesitado dibujar un fruto, que son detalles. En realidad, nosotros tenemos la misión de modelar la realidad. Y lo vamos a hacer con este instrumento fundamental que se denomina abstracción. En la clase anterior les he introducido un concepto súper importante que se llama contexto, ¿no? Todo problema tiene vida en un contexto. Hay que acotar ese contexto. Y para poder acotar y además representar, modelar ese problema, justamente estamos haciendo una abstracción. ¿Ya? Ese es otro pilar fundamental de la programación orientada a objetos, ¿no? Y al hacer una abstracción, estamos identificando elementos relevantes. ¿Sí? Aquí se procede con la identificación y en nuestro caso, identificación de datos, ¿no? Nuestra materia prima, no se olviden, son los datos. Pero acá, como ejemplo, son elementos relevantes, dejando de lado detalles, ¿no? Apunten esto, dejando de lado detalles. Entonces, eso es abstracción. Quiero enfocarme en lo fundamental. Aquí lo fundamental para que sea un árbol, el tronco y su follaje. Punto. Entonces, dada esta introducción, ahora sí vamos a entender mejor este video que me habla de abstracción. To understand the principle of abstraction, let's do an exercise.
List the top 10 information like name, address, etc. of your customer to create a banking Bien, acá queremos listar la información más importante, los 10 elementos más importantes de la información. Es relacionada con un cliente de una aplicación de banco. Vean, aquí este es un ejemplito de lo que va a ser la abstracción, ¿no? Quiero registrar la información más importante, los 10 datos, si quieren, más importantes de un cliente para una aplicación bancaria. Entonces, yo ya me doy cuenta de que esos datos van a tener que ver quizás con nombre, dirección, a ver qué elementos más, chicos. ¿Su carnet de identidad podría ir? Sí, su documento de identidad, ¿qué Código más? bancario si tiene. ¿Qué? Código bancario si tiene. Ya, su edad también es importante, ¿no? Para un cliente de un Número banco. telefónico. Número telefónico, etcétera. ¿No? Entonces, aquí es clave. Aquello que es más importante, que es más relevante. Excelente, chicos. Seguimos. Create a banking application. And complete the exercise. Ya hemos listado, I'm digamos. sure you did a good job in identifying the information. Some of the information that will be useful would be full name, address, contact number, tax information, favorite food, favorite movie, favorite actor, favorite band. And I am sure. Bien, podría ser esta, dice, ¿no? Nombre completo, no nos sirve solo el nombre, tal como está en el carnet de identidad. Su dirección, su número de teléfono indicaron, información sobre sus impuestos puede ser, dependiendo de la aplicación, por eso el contexto no es todo. Quizás para este contexto sea importante la comida, qué cine le gusta o qué película más bien, actores, etc. Pero, como les decía, todo depende del contexto. You're wondering what the heck I'm talking about. Well, the amount of information. Esto es súper importante. ¿De qué me estás hablando? ¿No? Entonces, entra el segundo concepto que les enseñé en la anterior clase, que es el contexto. ¿De qué me estás hablando? Siempre que hagamos esa pregunta, nos referimos a ubicarme. ¿En qué contexto va a ser nuestra conversación? Available for you as an individual is infinite. Puede ser un contexto infinito. Vean, ¿a quién se le hubiese ocurrido comida favorita en este contexto? Pero no está tan lejos, ¿no? Y eso, hoy en día, los sistemas que tenemos en la red, en la web, están haciendo este seguimiento, ¿no? Por ejemplo, al cliente del BNB le puede interesar cuál es la comida favorita para quizás hacer promociones, ¿no? A futuro. Entonces, depende mucho del contexto. Not need all the available information for a customer to create a banking application, but only the relevant ones. Bien, entonces, para esta aplicación bancaria, todo lo que está de más, lo que es irrelevante, se deja de lado, ¿no? In essence, we are selecting data from a larger pool. Entonces, clave seleccionar datos, ¿no? De un conjunto inmenso, pero te va a ayudar mucho el contexto en el cual está desarrollándose el trabajo que estás haciendo. It's the name abstraction. But the same information, once abstracted, could be used in a wide range of applications. Like this data set can not only be used in banks, but will also be useful in employee databases, hospitals, government databases. Ahora, esta información sobre esta persona, este individuo, también se puede utilizar en aplicaciones relacionadas con hospitales, empleadores, gobierno, ¿no? Entonces, son datos fundamentales. The advantage is the same set of data can be reused. Entonces, a futuro,
es bien bonito, se va a reutilizar esta información. ¿Ya? Entonces, ese video de introducción. Y vamos a ver otro video más que va a reforzar el concepto de encapsulación que ya les indiqué en la anterior clase. The banking example that we used earlier. Suppose a hacker is able to gain access to the code and tries to deposit in. Vamos a traducir un poco, pero también está el desafío de que ahonden sus conocimientos en inglés, ¿no? Es fundamental en la carrera, por si acaso, en cualquier carrera. Bien, seguimos con la aplicación bancaria y vamos a suponer que en este contexto hay hackers, ¿no? Y sabemos que la realidad sí lo hay y estamos modelando también a este personaje. Entonces, este personaje, el hacker, está interesado en saber el número de cuenta. ¿Por qué? Porque tiene quizás intereses por detrás de disponer de tu dinero, en otras palabras. O dañar la información. Los hackers tienen diferentes misiones, ¿no? Entonces, supongamos que tú has creado la... aquí vamos a ir por partecitas. La clase cuenta, ¿ya? Chicos, por favor, hemos tenido 10 minutos de tolerancia, las clases empiezan 8:15. Sí voy a tener 10 minutos de tolerancia siempre, pero esfuércense por llegar temprano, si no nos interrumpe. Bien, acá tengo la representación de los objetos, si quieren, cuentas, ¿no? Acá esta clase, ¿sí? Es una abstracción, pero no de un objeto tangible, ¿no? Una cuenta en una aplicación bancaria es un concepto, ¿no ven? Entonces, esta cuenta va a tener, ¿qué datos va a tener? ¿Qué tiene que es su esencia? ¿Qué cosa lo define? Lo define un número de cuenta y su balance, ¿no? ¿Y qué le hemos enseñado a hacer? En la anterior clase también hemos visto estos elementos. Hemos dicho que las clases son representaciones de características, es decir, de datos y comportamiento común a un conjunto de objetos, de ideas, de conceptos, ¿no? Entonces, en esta situación, en este ejemplo, tenemos una cuenta bancaria. Y una cuenta se caracteriza por tener un número, esa es una característica, por tanto, esto se convierte en un atributo. Tiene un balance, pero no nos quedamos solamente en número de cuenta, balance de la cuenta, sino también decimos cómo son sus datos, ¿no? Sus características esenciales, pues el número pues, lo puedo representar como entero, y el balance, de acuerdo a lo que estoy empezando a hacer, también va a ser un dato entero. Enseñar a hacer es que muestre sus datos de la cuenta, ¿no? Voy a tener un método que me permita mostrar estos datos y en el cuerpo pues haré lo que sea necesario para mostrar estos datos. Entonces, teniendo esta clase, continuamos. Used earlier. Hacker is able to gain access to the code and tries to deposit an invalid amount into your account. Ahora, ¿qué pasa si es que nosotros no estamos protegiendo con una cápsula protectora a los atributos de la cuenta? Este hacker va a poder crear una cuenta y acceder, es más, a su balance y le va a poner un valor de -100. ¿Cómo hacer esto? Puede, ¿no? Entonces, ¿por qué es que puede? Porque nosotros no hemos protegido los atributos. Usually, variables in a class are set as private. Entonces, por lo general, se recomienda encapsular las características, es decir, los atributos de las clases, ¿no? Y los encapsulamos indicando de que van a ser de naturaleza privada.
Eso significa que otro objeto, en este caso el hacker, no es una cuenta, es otro. Si es que es privado, no va a poder dar valores, modificar estas características, porque no tiene acceso. Es como esa cobertura que protege los circuitos internos de su control, que vimos en la anterior clase. Can only be accessed via corresponding methods. So such access is not allowed. Entonces, si pretende modificar directamente el balance haciendo una asignación, no va a ser posible. Tries to use the deposit method to carry out his operation. But the method implementation has checked for negative value. Entonces, podemos enseñarle además a esa cuenta a realizar un depósito de un valor entero. Y eso también tiene condiciones, ¿no? Solo es posible hacer un depósito si este valor es positivo, ¿no? Si es negativo, pues no podemos hacer ese depósito. Nunca hemos visto que voy a depositar menos 100 bolivianos a mi cuenta. Si este valor es negativo, entonces mostraré un error. Y si es positivo, pues la cuenta se va a actualizar y va a incrementar con este monto que está introduciéndose, ¿no? Entonces, eso es lo que se permite. Y por favor, los que puedan, traigan sus controles. No importa que no abran su cámara, pero quiero que vean sus controles. Y es más, les voy a pedir que alguno que quiera nos muestre sus controles, ¿no? Entonces, hacer ese ejercicio. Vean, acá hay algo muy importante, ¿no? Aquí vamos a ver la firma del método, ¿no? Acá tiene su modo de acceso o su visibilidad, es pública. Después tenemos su salida. Aquí, este es un procedimiento, es decir, no devuelve nada. Es un método que no devuelve nada. A los que están formados en la corriente estructurada, pues este se llama un proceso, ¿no? Un procedimiento. Y los que se han formado, han nacido a la programación ya orientada a objetos, este es un método que no devuelve nada. Se llama depósito y está esperando, su entrada es este valor entero, ¿no? Entonces está bien definido. Salida, entrada, ¿no? Y el proceso. Entonces, esta visibilidad pública significa que otros objetos, por eso se dice que es público, que otro lo va a activar, ¿no? Entonces, retrocedemos un poquito más atrás. ¿Quién está activando el depósito? ¿Quién puede hacer esto? Vamos a avanzar un poquitito. But the method implementation has checked for negative value. Lo que no quiero que haya confusión es en lo siguiente, ¿no? De que la invocación a este método depósito lo puede hacer cualquier otro objeto. Y en ese caso lo está haciendo el hacker. Y si el hacker pretende, ¿ya?, introducir una cantidad negativa, vaciarte la cuenta, no se va a permitir, ¿no? Depósitos deben ser positivos, por esa razón. Thus, you never expose. Bien, entonces, fíjense, acá tenemos una visión más completa. Aquí tengo la clase cuenta y la clase hacker. Nosotros definimos clases, y no se olviden el concepto de la anterior clase que hemos tenido, perdón la redundancia, solo ese nombre. Un programa orientado a objetos es una conversación entre objetos. Y véanse, por favor, hagamos ese ejercicio. Yo, por ejemplo, acá tengo en mi escritorio un mouse, mi computadora, tengo mi tableta gráfica, un lapicero. Entonces, todo el tiempo para hacer alguna actividad estamos interactuando con otros objetos. O sea, sin otros objetos no podríamos hacer una actividad. Mi actividad está en la clase. Y para eso en este momento yo necesito estos recursos.
Si estuviese en el aula, necesitaría la pizarra, necesitaría los marcadores, etc. Y todos ellos van a, como una sinfonía, ¿no? Vamos a hacer una obra donde todos estos van a interactuar. Alguien decía, esa es una conversación entre objetos, ¿no? Haciendo referencia a qué es un programa orientado a objetos. Entonces, acá nosotros estamos dando vida a una interacción entre una clase cuenta y, bueno, lo que podría ocurrir con un hacker, ¿no? Estamos simulando. Aquí, como verán, hay dos clases definidas y se están comunicando, por eso se dice que está surgiendo una conversación. ¿En qué momento? Acá, cuando el hacker invoca, por ejemplo, a el método depósito. Y esto va a funcionar, ¿por qué? Porque deposit es público y trata de introducir un valor negativo. Entonces le va a mostrar un error, ¿no? Eso se espera. Y en la línea anterior está queriendo acceder directamente al atributo balance y asignar el valor de menos 100. Esto le va a generar un error porque esto ya está encapsulado, está privado. Entonces, ¿qué estamos haciendo al decir que este depósito es público? Pues estamos permitiendo la interacción de otros objetos con esta tarea, ¿no? Que puedan invocar para que se realice esta tarea de depósito, ¿no? Esto es hermosísimo. Ahora vean sus controles, por favor, queridos jóvenes. Y voy a volver a la clase y alguien, por favor, abra su cámara. ¿Sí? Y muéstreme su control rapidito, por favor. Tenemos mucho que hacer, quiero que estén atentos. Solo quiero que pongan a la cámara su controlcito del televisor. Vamos, chicos. ¿Nadie me regala esa vista de su control? Voy a tener que ir a buscar el mío. Me están obligando. Mateo ya la está mostrando. Es que yo no he dejado de... Tengo que dejar de presentar un ratito. A ver, ¿quién me está mostrando? Muestren, por favor, enciendan su cámara. Voy a traer mi control. Bien, voy a abrir mi cámara para que lo puedan ver, porque no me estoy viendo y quiero que lo puedan ver. Ya voy a fijar mi pantalla. Vean, aquí está mi control. Principio, bueno, esto vamos a verlo como una clase, ¿ya? Vamos a ver el momento de diseño. Vamos a pensar que se está diseñando todo un conjunto de controles, ¿ya? Y para que funcione, seguro que no está hueco, ¿no ven? ¿Estamos de acuerdo? Abran sus micrófonos. No está hueco. Sí, Perfecto. sí, solo se ve sin pantalla. ¿No me están viendo? Le estamos viendo a usted. Sí, y al control. También. Igual. Sí se ve, dice. Aunque Ya, eso estoy dale la cámara. bien. Entonces, todos los controles para que funcionen, estamos de acuerdo en que tienen circuitos internos. Presten atención, esto es un concepto clave. ¿Se han dado cuenta que tenemos muchos botones? Se distingue este botón rojo. ¿Qué tarea tiene este botón rojo? Encender y apagar. Encender y apagar. Aquí tengo un más y un menos del volumen y también botones del canal y otros para
aplicaciones como YouTube, etc., ¿no? Cada uno tiene su misión. Ahora, ¿qué creen que ocurre cuando yo presiono el botón rojo? Enciende o apaga. Pero previamente hay una activación de los circuitos internos, o sea, hay un trabajo interno que estos circuitos pues hacen que se produzca esa magia de encender o apagar. Seguro que cada uno de estos botoncitos están conectados con los circuitos internos que existen dentro, ¿no? ¿Se han dado cuenta de eso? Porque si estuviese hueco no funcionaría. ¿O será que algún botón de esto, autonomía y solito nomás funciona? Entonces, cualquier control hueco funcionaría. ¿No se han preguntado eso alguna vez? Chicos. ¿Me están Sí, no siguiendo? veo. Sí, Ya. no veo. Sí, estamos aquí, Lice. Ya, perfecto. Entonces, estamos todos de acuerdo en que estos botones activan los circuitos internos y van a producir una tarea. Esa es la idea central. ¿Y este botón quién lo usa? ¿Quién lo utiliza? El usuario, El nosotros. usuario. Yo soy en este momento el usuario, yo no soy control. Soy otro objeto, podría decir. Pertenezco a otra clase que se llama usuario. ¿Sí? Entonces, en la vida, todos los objetos son creados para algo, para que otros también lo utilicen, ¿no? Ahora tengo acceso, puedo, saltando el uso de este botoncito rojo, puedo unir cables internamente y hacer que se encienda. No, ¿verdad? No. Entonces, vean, esta cápsula protectora afecta a los circuitos internos, y esos circuitos internos en una clase para mí son sus atributos. Y las tareas que yo puedo hacer con el control, desde su nombre, encender, apagar, cambiar de volumen y demás, son los métodos, ¿no? Y estos están diseñados para que otras clases los utilicen. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bajo ese principio vamos a continuar, ¿ya? Con la encapsulación. Entonces, acá los circuitos internos serían sus atributos y sus métodos son tareas diseñadas para que otros los utilicen. En este caso, hacker lo está utilizando. Push your data to an external party, Ya which está makes presentando Alicia la pantalla. No está Gracias por presentando. hacerme recuerdo. Vamos a volver. ¿Pueden ver? No, todavía No. 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 Todavía no. No, Lice. Todavía. ¿Ahora sí? Ahora sí. Sí, ahora Ahora sí. sí. Ahora sí. Sí. Ya, the entire code can be thought of as ya. Ahora sí. thus you never expose your data to an external party, which makes your application secure. Entonces, la encapsulación te permite crear aplicaciones seguras, porque no estás exponiendo datos internos, ¿no? Datos que solo tú decides qué se va a hacer o qué no se va a hacer a través de los métodos. ¿Está comprendido el principio de encapsulación, chicos? Sí, Alicia. Desde acá vamos a repetir para que cojan toda la idea. Next, he tries to use the deposit method to carry out his operation. But the method implementation has checked for negative values and throws an error. You never expose your data to an external party, which makes your application secure. The entire code can be thought of as a capsule,
todo el código puede ser pensado como una cápsula. Por eso viene el nombre de encapsulación. Communicate to it via messages. Entonces, todo se va a controlar y se va a comunicar vía mensajes. Por eso hablamos de conversación. Cualquier otro objeto, para interactuar con otro objeto, se va a producir esta interacción a través de estos mensajes, ¿no? De la invocación a los métodos. Y solo puedo invocar un método que es público. Si fuera privado, no lo puedo invocar. Eso no significa que todos los métodos sean públicos, ¿no? Hay métodos que son privados y eso lo vamos a ver a futuro, ¿no? Hay muchos métodos que tienen que ser privados porque hacen tareas internas. Por ejemplo, imagínense, para que se encienda su televisor, es muy probable que se haga alguna tarea interna. Entonces, a su vez, se puede definir un método privado y que una vez que se concluya, pues se produce el encendido, pero el resto ni se ha dado cuenta. Entonces, eso lo vamos a ver un poquito más después. Hence the name encapsulation. Ya. Entonces, con eso hemos terminado de cubrir estos dos conceptos valiosísimos, ¿no? La encapsulación. Entonces, vamos a mostrar nuevamente. Vamos con este conocimiento a diseñar nuestra clase completa, ya, que es nuestra clase fracción. Nos hemos quedado en eso, hemos empezado su diseño. Hemos dicho, bien, yo tengo el poder de crear nuevos datos. Gracias a que domino programación orientada a objetos, en ninguna clase hay la clase fracción y yo quiero crear. ¿Qué me refiero? A un medio, 3/4 y así sucesivamente, ¿no? 1/3, 0/5, no sé. ¿Sí? Cualquiera de esas. Entonces, todas las fracciones, aplicamos el principio de abstracción y vemos que absolutamente todas las fracciones tienen un numerador y un denominador. Observo cómo son. Aquí voy a poner mi numerador y mi denominador. Los voy a abreviar. Lo mejor es mantener todo el nombre, pero quejo por eso. Entonces yo digo, todos mis numeradores estoy viendo que son de tipo entero. ¿Qué otra característica tiene la función o la fracción? No tiene nada más. No son sus únicos atributos. Si es que lo dejo así, van a ser por defecto públicos, ¿no? Y otros objetos como un hacker podrían acceder a estos datos. Entonces, rompe su seguridad, etc. Entonces, por esa razón, yo voy a decir que estos van a ser de tipo privado. ¿Sí? Pero, como estoy bosquejando, un bosquejo ponemos lo menos posible, ¿no? Por eso hemos dicho que vamos a utilizar esta simbología. Más, ¿sí? Porque este es mi diseño, si quieren. Todavía no estoy haciendo las cosas en limpio. Significa público, ¿no? Menos privado. Y este numeral para proteger. Bueno, en este caso son privados. Y luego voy a comenzar a crear tareas. Y les voy a dar nombres para empezar. Quiero poder crear una fracción. Sí, entonces voy a tener un constructor de tipo fracción. Sí. Y bueno, ¿cómo vas a crear tu fracción? Quiero crear por defecto. Por ejemplo, una fracción por defecto es
0 sobre 1, ¿no? Esa es una fracción, no es 1 sobre 0 porque es ilegal, ¿no? Que haya denominador 0. Entonces, si es por defecto, esto siempre va a tener el mismo valor, por tanto no necesito parámetro, y esto va a ser público, ¿no? Esto va a ser naturaleza pública. Pero también podríamos querer crear fracciones como 3/4, por ejemplo, que no está por defecto, ¿no? Por tanto, una fracción como 3/4, 1/3 y demás, tienen valores diferentes para el numerador y denominador. Entonces, dame ese valor para el numerador, valor para el denominador. Entonces, necesito dos parámetros. Acá tengo dos constructores diferentes. Pero, ¿qué va a poder hacer la fracción? Entonces, ¿qué les parece si le enseñamos a simplificar? ¿No? Por ejemplo, estas fracciones no se pueden simplificar, pero qué sé yo, si tengo 24, 16 avos, sí puedo simplificar. Quisiera sumar, ¿no? Fracciones, quiero sumar esta fracción, ¿cuánto es? Quisiera restar, multiplicar, dividir, pero me voy a conformar por el momento en saber sumar, saber simplificar, y quizás alguien diga, ¿y por qué no me muéstrame por pantalla, ¿no? Ahora sí, vamos a aplicar esos principios que hemos aprendido, ¿no? Y nos vamos a guiar un poquito en lo que vimos también en la anterior clase, que un método cumple el pilar fundamental de la programación, ¿no? Siempre que hacemos un proceso, cualquier tarea, ¿sí? Vamos a tener una salida, ¿no? Lo primero que tenemos un proceso, lo que deberíamos observar es nuestra salida. Esto es lo primero, ¿no? Primer elemento. Y la salida no es más que el resultado. ¿A dónde quiero llegar? El segundo elemento que yo tengo que pensar es en mi entrada. Y aquí me hago una pregunta clave, ¿no? ¿Qué necesito? ¿Sí? Muchos han aprendido el orden entrada, proceso, salida. Eso les suena dulce a su oído, pero en realidad no es así, chicos. Cuando yo veo un algoritmo tan hermoso como es una receta, por ejemplo, lo primero que yo observo es el resultado, una torta de chocolate, ese es su título, ¿no? En segundo lugar vienen los ingredientes, ¿qué se necesita para hacer tu torta de chocolate? Y el tercer elemento que viene es el cómo, que sería el proceso. ¿Cómo? ¿Qué tareas vas a hacer? Es el tercer elemento, ¿no? Entonces están presentes en un método. Y un método tiene dos partes, ¿no? Vamos a presentar el señor método. Señor método, ¿qué tiene? Tiene su cabecita, que sería la firma del método. Y tiene el señor método su cuerpo, ¿no? Su cuerpito. Ahora, ¿qué elementos tiene esta firma? Pues tiene la visibilidad, y entra este concepto fundamental, la salida. Primero la salida, y en el método, en su firma, esto se conoce como tipo del método. Luego, a continuación, viene el nombre del método,
Eso es lo lindo, ¿no? De esta aplicación. Puede crecer mi pizarra. Y después de eso viene la entrada, ¿no? Que serían los parámetros. Cada parámetro, pero tiene un tipo. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esa es mi firma. Todo esto implica su cabecita. Aquí está la cabeza. Y el cuerpito, pues, empieza con las llavecitas, ¿no? Llavecitas de apertura, ese cómo, esos pasitos vendrán en su cuerpito y terminamos con las llavecitas. Ese es el señor Menno. Pero en tipo de diseño, cuando estamos diseñando apoyados en UML, solo nos ocupamos de esta firma, ¿no? Entonces, todos estos ya tienen su nombrecito. Y antes de poner su visibilidad, yo prefiero siempre seguir esta regla, ¿no? De simplificar, ¿cuál es mi resultado, no? Si voy a simplificar, por ejemplo, 24/16, pues intentaré sacarle mitades, con lo que voy a tener en la mitad 12, mitad 8. Voy a seguir intentando sacar mitades, mitad 6, mitad, y así sucesivamente, ¿no? Aquí mitad será 3, aquí será 2, y el resultado de eso será 3, ¿no? Entonces, ¿cuál es el resultado de simplificar, chicos? Una fracción. Otra fracción. Si es que piensas muy rápidamente, muy responsivamente, dices, el resultado es otra fracción. Pónganse a pensar, ahora sí quiero que piensen y vean su controlcito. Y vean, y ahora quiero evocar lo que ocurre con el volumen. Al mediodía, por ejemplo, tenemos muchas personas la costumbre de ver noticias. Y a veces estamos alejados del televisor, estamos en el comedor, pero sí podemos tener visión del televisor. Y decimos, aumenta volumen, por favor. Y cuando encendemos nuestro televisor, ese volumen, no, pues no está en 0, está en el último valor que lo dejaste, quizás en un 15. Pero como ahora estás más lejos, dices, aumenta volumen. Entonces, ese valor 15, ¿qué pasa? Vamos a pensar que esto es el televisor y aquí tiene su atributo volumen. Entonces, ese de aumentar volumen implica de que ese valor va a cambiar, va a tener un cambio de estado. Entonces, desde esa perspectiva, nunca se olviden, chicos, no estamos con un control hueco. Tiene circuitos internos. Entonces, cada acción, cada método, cada botoncito, cada tarea, si quieren, va a generar un efecto, ¿no? Un resultado. Entonces, yo ya tengo, si yo estuviese trabajando con la fracción 24/16, significa que yo tengo ese valor de 24 guardadito acá. Voy a poner un ratito con rojo. Tengo en el numerador 24, en el denominador tengo 16. Entonces, si yo voy a invocar, a simplificar, es como si estuviese en el controlcito ya guardado el dato del volumen, se ha comunicado con el televisor y ha capturado ese dato. Digamos que estaba en 15. Subida volumen, entonces presiono 2 veces quizás el volumen, ¿no? Entonces va a subir a 17. ¿Pero qué va a pasar? Que ese valor se ha actualizado, ¿verdad? Entonces, siempre tengan esa idea. Estas tareas interactúan con estos atributos internos. Estos atributos internos se denominan, para mí en este ejemplo son mis circuitos internos, ¿no? Entonces, esa acción de simplificar va a hacer pues que saquen mitades y al final esto se va a traducir, se va a convertir en 3 y esto va a cambiar de estado a 2, ¿no? Entonces, antes de simplificar, si yo voy a mostrar, por ejemplo, va a ser, que va a mostrar en una
la pantalla, ¿no? Antes de la simplificación me va a mostrar 24/16, ¿no? Después de la simplificación me va a mostrar como salida, pues 2/3, ¿no? Mostrarme si es que he hecho bien la simplificación. Entonces, no es que voy a entregar una nueva fracción, simplemente que esa acción de simplificar ha modificado los circuitos internos. Ahí se ha producido una actualización. Por tanto, esto es de tipo void. Va a haber un cambio de estado. ¿Dónde? Los circuitos internos. ¿Entendieron ahora, chicos? Sí. Ahora, ¿qué necesito para simplificar? Para hacer la tarea de simplificar, ¿qué necesitamos? Una fracción. Muy bien. Una fracción, pero te estás olvidando de que tú no estás con un control hueco. Tienes esos valores internos. Entonces, de afuera no necesitas nada. ¿Sí? No necesitas absolutamente nada de afuera. No necesitas otra fracción porque esta tarea, lo primero que tienes que hacer es ver si para este trabajo necesitas algo de afuera. Si es que esta tarea no, la puedes realizar con lo que tienes. Y aquí va un cuento. Yo ahora me voy a convertir en narrador de cuentos. No, bueno, simplemente una situación real, ¿no? Vamos a pensar que tenemos una mamá A y la mamá B. ¿Ya? Y súper entusiasta la mamá, las dos mamás quieren probar una nueva receta que han encontrado. Saben que a ustedes les gustan las pizzas, entonces noche de pizza, dice, ¿no? Y la mamá se va con la recetita al supermercado y compra todo lo que necesita. Para su carita feliz, ¿no? Feliz. Y la mamá ve, agarra la misma listita y abre su despensa, abre su refrigerador y ve qué tiene. Y solo lo que le falta va y compra. Bien, la A o la B. El resultado es el mismo, pero ¿cuál es la más eficiente? La B. La B, ¿no? Porque no está desperdiciando. Entonces, esa actitud necesitamos para programar orientado a objetos. Primero vemos qué tenemos en los circuitos internos, ¿no? En nuestros atributos. Si necesito algo del mundo exterior, lo pido. ¿Ya? Entonces, bajo esa perspectiva, mi firma de simplificar es esta. Visibilidad, ya facilito, voy a poner su visibilidad. Es pública, ¿no? Otras personas, otros objetos van a poder invocar a simplificar. ¿Sí? Ahora vamos a sumar, ¿no? Hemos dicho que queremos sumar esta fracción. Bueno, vamos a cambiar el valorcito, no me gusta 0/5, vamos a 6/5. Entonces, ¿qué quiero hacer? Quiero sumar mi fracción 1 y mi fracción 2. Su resultado, voy a hacer algunas operaciones, como verán, va a tener un numerador y va a tener un denominador. No sé cuál es, pero el resultado, fíjense, primero tengo que definir el resultado, también es una fracción. ¿Cuál es mi salida, chicos? ¿Cuál es el ¿Una nueva fracción? Una nueva fracción, me dices. Puede ser y también no, depende de cómo quieras diseñar. Ejemplo, el volumen. Tienes un volumen actual en tu televisor. O sea, quieres incrementar el volumen. Entonces, ¿qué va a pasar? Al valor que tienes se va a añadir, ¿verdad? ¿Entienden esa situación? Sí. Bajo esa premisa, yo ya tengo, vamos a suponer, que hemos creado
una fracción de un objeto hemos creado. Ya tengo el objeto. ¿Y cuál es mi objeto? F1. Por tanto, en el numerador yo ya tengo un hito y en el denominador ya tengo 3. Es decir, yo ya tengo mi fracción creada. Es la fracción F1. Esto lo voy a borrar y vamos a visualizar. Esto de la firma, yo creo que ya está listo. También ya no me sirve en este momento. Y yo quiero un espacio para explicarles qué va a ocurrir. En el momento de diseño, ustedes tienen que visualizar, imaginarse cómo se va a utilizar, ¿no es cierto? Están trabajando. Bien. Vamos a suponer que yo voy a sumar 1/3 más 6/5. ¿Sí? Esto de la simplificación también, chao. Quiero que esté un poco limpio. Bien. Con paréntesis. Y en otro lugar, voy a crear un objeto F1. Ahora entra en acción objeto, ¿no? Un objeto hemos dicho que es la materialización, que es una instancia, un ejemplar de la clase. Ya. Quiero crear el objeto F1. ¿Qué cosa es F1? Es una fracción. ¿Sí? Aquí va a haber una palabra maravillosa que en un momento, en otra clase les voy a decir que hace new. ¿Sí? New. Voy a invocar a su constructor. ¿A qué constructor voy a invocar, chicos? ¿Al que tiene parámetros o al que no tiene parámetros? Quiero crear 1/3. La fracción 1 es 1/3. ¿A cuál de ellos voy a invocar? Al que tiene parámetros. Al que tiene parámetros. Y le voy a enviar valor para el numerador 1, valor para el denominador 3. Listo. Ya tienes tu fracción F creada. Entonces, tú dices, quiero sumar F1 con una fracción 2, ¿no? Pero F1 tiene valores, ¿no? 1/3. Ya tienes, en F1 ya tienes 1/3. Entonces, a ese valor vas a sumar la fracción F2. Entonces, necesitamos de la fracción F2. Por tanto, vamos a crear la fracción F2 de la misma manera. ¿Y qué valores va a tener? 6 en el numerador y 5 en el denominador. Ahora sí, quiero sumar F1 con F2. Perfecto. Entonces, a la fracción 1 quiero sumar, y esto por si acaso aquí vamos a poner, tenemos que ubicarnos, siempre tienen que preguntarse dónde estamos. Esto va a ser clase, aplicación, o ejercicio principal, lo que sea. O calculadora, se podría decir. Vamos a llamar clase calculadora. Esta es una calculadora que me va a permitir trabajar con incluso fracciones, ¿no? Entonces aquí está parte de su código. Y aquí quizás estamos en un método, bueno, estamos, pero en otra clase. No estamos en la clase de fracción, por si acaso. Eso quiero aclarar. Bien. Incluso esto pertenece a otro método. Pero por el momento eso no importa. Solo para ubicarse. Quiero sumar a la fracción F1. ¿Qué cosa vas a sumar? Quiero sumar la fracción F2. Por algún mecanismo yo voy a sumar a la fracción F1, F2. Entonces, el resultado que va a ser que a lo que tenía F1 voy a sumar F2. Por tanto, este resultado va a ser la fracción F1, pero actualizado. Y eso es lo que ocurre con su control, con la magia
de la televisión y su control, hay una comunicación donde, digamos, tu volumen estaba en 15, presionas 2 veces, pulsas 2 veces el más, entonces tu volumen actual ya no es pues 15, como has presionado 2 veces el más, ahora es 16, hay un cambio de estado. Aquí a F1 vamos a sumar lo que tiene F2 y el resultado sí es una fracción, pero esa fracción es F1 modificada. ¿Entendieron, chicos? Bajo ese principio, la salida, sin lugar a dudas, es volt. ¿No ven? ¿Entendieron o no entendieron? Sí. Sí, está claro, Alicia. Ya, es volt. Ahora, ¿qué necesito? ¿No? Segundo elemento. Para sumar necesito 2 fracciones, pero yo ya tengo una, F1. Entonces, ¿qué necesitamos, chicos? F2, una fracción más. La fracción 2, pero F2, ¿cuál es su tipo? Es una fracción. Necesito la fracción 2. Esta, y al final ponemos su visibilidad. Esto sí va a ser público porque desde otra clase lo voy a poder invocar. Entonces, aquí con toda seguridad le decimos a F1 vas a sumarle la fracción 2 que ya tenemos. ¿Y qué cosa devuelves? No devuelves nada, porque se va a producir un cambio de estado. ¿Cómo lo hagas? No me importa. ¿Entendieron ahora? Sí, dice. Depende de qué solución quieran dar. Mostrar ya bien facilito, ¿no? Nos imaginamos que esto se va a visualizar en pantalla. Entonces, ¿cuál es la salida, chicos? No voy a entregar nada, es un system.out.println a pantalla. ¿Y qué necesitas? Nada, porque vas a mostrar lo que tienes. Si es un tercio, eso tenemos, ¿no? Entonces, esto también va a ser público. Y completen ustedes su creación. Bien, estamos a tiempo, vamos a implementar esto. Si tienen dudas, por favor, queridos jóvenes, me preguntan. No se queden con la duda, ya, por favor. Bien, como vamos a utilizar BlueJ y Java, aquí vamos a crear nuestra clase de fracción. Bien, hemos dicho que nuestra clase de fracción va a tener un numerador y va a tener un denominador y lo estamos encapsulando, ¿no? Al ponerlo privado, esa es la ventaja de BlueJ, ya nos da algunas pistas, un inicio interesante. Vamos a crear nuestra fracción por defecto, hemos dicho que no va a tener ningún valor de entrada porque ya sabemos que el numerador va a tener el valor de 1 pues por defecto. Y también vamos a tener un valor para el denominador. Y el valor para el denominador, perdón, el numerador va a ser 0 y el denominador va a ser 1. ¿No? También vamos a tener valor para el numerador y otro valor para el denominador. Y esos van a ser mis valores iniciales. No me olvido algo fundamental, ¿no? Que el constructor, al materializar, al darle vida, ya da un valor inicial. Tengo un estado. Aquí también hay el concepto de estado de un objeto.
todo objeto en cualquier momento tiene un estado. Al momento de crearse, tiene los valores que le asigna el constructor, pero en el transcurso del programa, ese estado puede cambiar. Control, el volumen, ¿no? Nace con un estado, se lo crea. Y a medida que usas, ese estado puede cambiar, ¿no? Entonces, el estado de un objeto no es más que los valores que tienen los atributos. Anoten, por favor. Estado de un objeto, valores que tienen los atributos. Bien. Entonces, siguiendo nuestro modelito, aquí, nuestro mapita, con esto ya lo tenemos todo, queridos jóvenes. Esto es nuestro mapa, ya podemos implementarlo, ¿no? Vamos a implementar la simplificación, la suma y el mostrar. ¿Sí? Vamos a escribir sus firmas primero. Vamos a simplificar. Y resultado de la simplificación, hemos dicho que va a haber un cambio de estado, por eso es que también asociamos la idea de cambio de estado con void o también la idea de mostrar algo por pantalla, ¿no? Hemos dicho que vamos a enseñarle a sumar y vamos a mostrar también nuestra versión, ¿no? Quizás primero le podemos enseñar a mostrar. Después vamos a ver simplificar y luego a sumar. El resto ustedes lo van a hacer. Bien, hemos dicho que el resultado de sumar, como lo vemos acá, va a haber un cambio de estado, ¿no? Pero que necesitamos la fracción 2 para realizar la suma. Bueno, todos estos nos están devolviendo valores. Eso es casual, porque dependiendo de lo que necesitas, pues puedes modelar. Por el momento esto está bien. ¿Qué voy a hacer al mostrar? Voy a mostrar mi numerado. Aquí ya ser más exquisitos y es más, estamos haciendo en limpio, ya no vale la pena dejarlo en num y den, ¿no? Diremos las cosas por su nombre, cosa de leer, entender muy bien y no dar lugar a ambigüedades, ¿no? Entonces aquí me va a mostrar el numerador, la barra y el denominador. ¿Sí? Ahora pensemos en el algoritmo para simplificar y luego vamos a pensar en el algoritmo para sumar o podemos empezar sumando también. Entonces, veamos qué se produce al sumar esto, ¿no? Algo interesante, algo bastante rápido. Vamos a dar otro ejemplo. Por ejemplo, aquí quiero sumar, qué sé yo, 4 sextos, no hay problema, que no esté simplificado, no hay lío. Más, qué sé yo, 5 veinteavos, ¿sí? Fíjense que yo podría sacar el común denominador, ¿no? O otra estrategia, podría multiplicar el nuevo denominador, va a ser 6 por 20. No hay problema si hago esto. ¿Por qué? Porque el resultado que obtenga se va a poder pasar por el filtro de la simplificación. ¿Sí? Entonces, este algoritmo me parece interesante. Entonces, 6 por 20 va a ser mi denominador resultante, ¿no? Ahora, el numerador resultante, este es el denominador resultante y el numerador resultante, ¿sí? Que voy a tener, pues, va a ser este denominador resultante, ¿sí? Como aquí 6 por 20 es 60, ¿no? Ese valor lo tengo que dividir entre
¿Quién? ¿Quién es este? F1. Es el denominador de F1. ¿Sí? Entonces, este denominador resultante lo divido entre el denominador de quién. Esta es pertenencia, por si acaso, este punto, de F1. ¿Sí? Y lo multiplico por el numerador, pero de F1. Todo esto voy a sumar con el denominador resultante dividido entre, esto es F2, el denominador de F2. ¿Sí? Y eso lo voy a multiplicar por el numerador de F2. ¿Sí? Eso voy a hacer. Pues bien, acá hay conceptos muy interesantes a tomarlos en cuenta, pero yo ya sé mi algoritmo, ¿no? Entonces, acá estoy trabajando por claridad, por didáctica, con un denominador resultante y un numerador resultante, ¿sí? Que van a ser de tipo entero. Lo primero que estoy obteniendo es el denominador resultante. El denominador resultante es el denominador de F1 multiplicado por el denominador de F2. Pero bajo esta premisa, yo estoy, o sea, si es que estoy invocando a sumar, es porque un objeto fracción lo está invocando. Y ese objeto fracción es F1, pero F1 es una fracción. Entonces, en esta situación dices, yo tengo valor. O sea, si estás hablando de F1, tienes valores almacenados en el numerador y en el denominador. Por tanto, en esta situación no es necesario hacer referencia a fracción 1, porque es la que tienes. Yo tengo un valor en el denominador y ese corresponde al denominador de F. Y lo puedes acceder directamente sin enlazar a nadie, sí, porque estoy haciendo referencia a este circuito interno, a denominador. Esto lo voy a multiplicar por el denominador de F2. F2 es la que me han entregado, no es la que tengo internamente, es la que me han entregado desde afuera. Entonces, F2 denominador. Pero aquí estás accediendo directamente a su atributo. Puedes, mira que es privado. Sí, porque estoy dentro de una fracción. Si estuviese en otra clase, lo tengo que hacer a través de un método. ¿Esa parte está entendida, chicos? Algunos quisieran que yo haga un get denominador. ¿Sí? Como método. Eso sería posible si hubiese este método, es denominador. Y también esto que es un acceso directo, está bien, porque yo estoy en mi fracción. Es decir, vamos a volver al control. El control, todos sus botoncitos representan métodos, tareas. Todos sus botoncitos tienen acceso directo y pueden usar directamente sus circuitos internos. Entonces, estos representan botoncitos. Sumar es un botoncito. ¿Está accediendo a sus circuitos internos directamente? Sí. ¿Puede? Sí, porque está dentro de la misma clase. Así. ¿Entendieron? Por eso yo puedo acceder directamente y lo estoy haciendo. Estoy accediendo directamente al circuito interno denominado. ¿Está claro, chicos? Sí. Bien. Ahora sí. Vamos a calcular el numerador resultante, ¿sí? Todo esto de arriba, en función de aplicar este algoritmo, ¿no? Hago el denominador resultante, que lo tengo calculado, lo divido, ¿sí?
entre el denominador de F1, pero F1 es la que estoy trabajando, por tanto, directamente digo dividido entre el denominador. Esto tengo que multiplicar por su numerador de F1, ¿no? Aquí está. Sí, pero estamos en F1, por tanto, no tenemos necesidad de enlazar con F1. A esto le voy a sumar, tengo que sumar el denominador resultante dividido entre el denominador de F2. F2 es el que me han pasado como parámetro, es otro objeto, por tanto, sí tengo que acceder a su denominador. Estamos accediendo a su atributo. ¿Podemos? Sí, porque estamos en la clase fracción. Podemos acceder a cualquier circuito interno de fracción, es decir, a cualquier atributo de forma directa. Y esto lo multiplicamos por el numerador, pero de F2. Tenemos nuestro resultado, pero necesitamos simplificar, ¿no? Bien, entonces, ahora, ¿qué hacemos para simplificar? Hemos dicho que estos dos resultantes es el numerador, perdón, resultante es el numerador de F1. ¿Y F1 cuál es su numerador? Solamente el numerador, ¿no? Entonces, tengo que actualizar. El numerador va a ser igual a este numerador resultante, como que ya lo he actualizado. Y el denominador va a ser igual al denominador resultante. Ahora sí, con toda confianza, invoco a simplificar. Como no está asociado a nada, este método de simplificar va a simplificar la fracción con la que estoy trabajando, la que está guardada en numerador y en denominador, con lo que habíamos terminado. ¿Sí? Ahora, esta acción de simplificar, vamos a observarla, ¿no? Porque no hacemos las cosas de memoria, ¿sí? Siempre necesitamos un algoritmo, ¿no? Entonces vamos a pensar, por ejemplo, en 36. 3620A. ¿Sí? Aquí podemos sacar mitades, sí. Mitad de 36, 18, aquí es 10. ¿Puedes sacar mitades? Sí. Seguimos aquí. 9 y aquí va a ser 5, ¿no? Resultados 9 quintos. Por ahí va mitades, mientras se pueda, ¿no? Y si no, avanzamos al siguiente, que sería sacarle tercera parte, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces ya más o menos nos hemos orientado, por tanto, sí necesitamos un ciclo, ¿no? Y además, aquí entra en acción un posible divisor, ¿no? Siempre intentamos dividir primero con 2, mientras se puede. Intentaré con 3 mientras se puede, ¿no? Y así sucesivamente. Aquí con 3 intento, no se puede, incremento. Con 4 se puede, no. Con 5 se puede, no. Con 6 ya no es posible, porque esto es más grande que 5, ¿no? Entonces, aquí interviene un concepto, que es posible divisor, y este posible divisor va a ser 2, inicialmente, ¿no? Y que hacemos un ciclo mientras yo pueda dividir de forma exacta mi numerador, ¿sí? Entre este posible divisor, y si puedo dividir, el resultado va a ser igual a
0, ¿no? Mientras sea posible. Pero no solamente tengo que dividir al numerador, tengo que poder dividir al denominador. ¿Sí? Entonces, y además mi denominador tiene que poder dividirse de forma exacta en 3 de posible división, mientras se pueda dividir ambos, ¿no? Entonces, si es que es posible dividir ambos, ¿qué hago? Pues lo divido. ¿Sí? Es decir, se actualiza mi numerador se divide entre posible. Y lo mismo va a ocurrir con el denominador. ¿Hasta aquí tienen dudas, chicos? Pueden interrumpirme. Sí, pero a su vez, este posible divisor tiene que poder cambiar, ¿no? Tiene que avanzar. Y mientras aquí tenemos otro ciclo interno, podríamos ir también, sí, como ciclo interno o externo. Mientras este posible divisor sea más pequeño que el numerador, vamos a intentar incrementar y además tiene que ser más pequeño. Y este posible divisor tiene que ser más pequeño que el denominador. Si es más pequeño, pues intentar dividirlo de forma exacta, ¿no? Varias veces. Para que se rompa la condición, pues este posible divisor tiene que incrementarse. Con esto creo que hemos terminado. Así, este no es método. Sí, no tenemos errores de sintaxis. Y bueno, haremos la prueba, ¿no? Algún ejercicio. Vamos a hacer la prueba. Ya vamos a sumar, qué sé yo, algo sencillo. Vamos a ir casi sobre hora. Por ejemplo, vamos a sumar 2/3 más 4/5. Esto es igual a 15, 5 por 2, 10. Esto 3 por 4, 12. Y esto me da 22/15. Mala idea. Bueno, alguna otra. A ver, vamos a sumar 2 quintos más 3/5. Lo que quiero hacer es llegar a simplificar. ¿Sí? A ver, vamos a ver aquí, por esta nuestra estrategia, esto va a ser, a ver, esto va a ser 3 metros. 3 por 5, 45. O por 15, ¿no? 15 por 2, 30. Esto 3 por 3, 9. 39, 45 avos, ¿no? Y este está interesante. Tercera parte de acá me va a salir 1/13, ¿no? Tercera parte de 45 me debería salir 15. ¿Estamos bien? Esto está bonito.
2 tercios más 15 cuartos. Quiero sumar. Entonces vamos a crear primero nuestra fracción 1, ¿ya? Entonces vamos a crear nuestra fracción 1, que es 2 tercios. 2 tercios. Y vamos a crear nuestra fracción 2. Nuestra fracción 2, para este ejemplito bonito, es 3/15. 3/15. Entonces, a nuestra fracción 1, fíjense, vamos a mostrarla, ¿ya? Nos da 2 tercios, correcto. A nuestra fracción 1 vamos a sumar nuestra fracción 2. Entonces, hacemos clic acá y le pasamos como parámetro la fracción 2. Entonces, vamos a mostrar cómo quedó ahora nuestra fracción 2. Vean, ya no es 2 tercios, es 13/15. 13/15, como nos habíamos anticipado, 13/15, ¿no? Entonces, función. Jóvenes, completen este modelo, ustedes hagan la resta, la multiplicación, división de fracciones, implementen una calculadorita, interactúen con la calculadora y me cuentan para la siguiente clase, ¿ya? Vamos a quedar acá. Voy a dejar de grabar. Nos hemos extendido porque realmente estaba apasionante el tema. Lean primero objetos, object first. Voy a pasarles al grupo el libro, si es que no tienen el digital, más un ratito, y si no les paso, en la tarde les voy a pasar. Si no les paso hasta las 3 de la tarde, me envían un mensajito, ¿ya? Para que estén leyendo primero objetos. Es un lindo libro. Hasta luego, queridos jóvenes, que les vaya bien. Hasta luego. ¿Viste ya tenemos auxiliar? Ya tiene. Le voy a decir que por este medio se comunique con ustedes. Ya lo voy a incluir al grupo y luego él va a hacer otro grupo con ustedes. Ya tienen, es Juan Pablo, es un excelente auxiliar. Chao, chicos. Está bien, hija, hasta luego. Hasta luego.